Quieres libertad, tener poder sobre tu propia vida, pero el verdadero control se forja desde dentro. Y no depende de lo que te permitan los demás, o ni siquiera de las circunstancias externas, por muy difíciles que éstas sean. Depende de lo dispuesto que estés a forjar tus propios principios, de crear tu voluntad indomable. Vamos a construir las cartas a Lucilio para encontrar 3 armas estoicas que podemos incluir en el arsenal de nuestro ethos forjado. Aunque ya han pasado más de 2000 años, los problemas de los romanos de la antigüedad eran muy similares a los que tenemos a día de hoy en las sociedades europeas. La falta de principios ante el hedonismo imperante, la incapacidad para aceptar el sufrimiento y la muerte, o la importancia otorgada a aspectos superficiales como el estatus o las apariencias, eran solo algunos de los problemas a los que este senador, de origen hispánico, tuvo que enfrentarse y son muy similares a los que tenemos a día de hoy la mayoría de nosotros. En otras palabras, la clase media y alta romana se regodeaban en el confort anestesiante de sus lujos, y esto les alejaba de la búsqueda de lo verdaderamente importante, la sabiduría. Para enfrentarse a este enemigo y actuar correctamente, Séneca practicó durante toda su vida la filosofía estoica. Transmitió sus enseñanzas y recabó varios documentos, entre los cuales destaca particularmente las cartas a Lucilio, un conjunto de cartas que enviaba a un amigo y aprendiz suyo, en el cual transmitía sus reflexiones y las enseñanzas de los principios que consideraba que tenían que cumplirse para actuar con sabiduría y llevar una vida justa y honorable. Dentro de este libro se encontraban las enseñanzas más importantes que podían transmitir los estoicos, afiladas durante cientos de años y preparadas para ayudarnos a forjar hoy día nuestra voluntad indomable. La primera arma es la pausa estoica. Los males quiméricos alarman más que los reales, quizás porque los verdaderos tienen medida. Séneca. Una de las razones por la que hemos evolucionado tantos como especie es por nuestro privilegiado cerebro, que no solo es capaz de pensar en profundidad, sino que también es capaz de predecir hasta cierto punto o anticipar problemas que podemos ver en el futuro y ponerle medida mediante acciones en el momento presente. Sin embargo, una de las consecuencias negativas de este hiperfuncionante cerebro es la ansiedad o el miedo al futuro que está por venir. La solución que le ponía a Séneca cuando empezaban a acosarnos estos miedos quiméricos, estos miedos imaginarios y que no siempre se cumplían, era emplear la pausa estoica, detenerse antes de entrar en pánico y hacer las siguientes reflexiones. El primer paso es examinar los indicios del mal que está por venir. Muchas veces nos asustamos y nos dejamos llevar por el pánico ante peligros que realmente no conocemos y no entendemos, que realmente ni siquiera hemos podido determinar hasta qué punto son realmente verdad o no. El ejemplo que ponía Séneca era el de un ejército que huía ante una polvareda que realmente no era levantado por unos enemigos, sino por un rebaño de ovejas que iba por la zona. El segundo es reflexionar que, aunque el peligro sea real, no siempre tiene por qué cumplirse. Hay amenazas que, aunque parezcan que estén predestinadas a acontecernos, no siempre tienen lugar. Y el tercero es que, incluso aunque un peligro sea real y se produzca, no siempre tiene las consecuencias que esperamos. Hay veces que lo que parece que es un gran mal al momento de sufrirlo, a largo plazo ha sido algo liberador o de lo cual hemos salido potenciados mejor que si nunca hubiéramos tenido que sufrirlo en un primer momento. El arma número 2 que compartía Séneca en las cartas a Lucilio era el desapego voluntario. Tira todas estas cosas si eres sabio, y más aún si te afanas por serlo. A grandes pasos y con todas tus fuerzas, tiende a la perfección de tu entendimiento. Si alguna cosa te detiene, o desiste de tal empresa, o córtala. Séneca. Como político de alto rango, Séneca no era ajeno a defectos como el vicio o el deseo de siempre acumular más bienes materiales. Era particularmente admirador de aquellas personas que simplemente se conformaban con aquello que dictaba la naturaleza. Las necesidades de la naturaleza, decía Séneca, eran fáciles de satisfacer. Se resumían a los principios quizás más básicos, las necesidades más básicas de los seres humanos. Tener un refugio, tener alimento, tener bebida, tener una prenda para no morir de frío. Más allá de esto, cualquier otro bien o cualquier otro lujo al que se aspirase era una pura distracción que impedía alcanzar la sabiduría. Muchas veces la búsqueda de bienes materiales era simplemente una forma de confort anestesiante, una forma de disfrutar hedónicamente de estos bienes, que nunca se puede saciar de ninguna forma. Por otra parte, las necesidades de la naturaleza, si eran difíciles de ignorar, ya que el hambre, la sed, el frío o el sueño son muy molestos y se sufre mucho cuando se padecen, también tienen fácil solución. Basta con beber agua o alimentarte con algo muy simple o básico como un mendrugo de pan para que estas necesidades se calmen.
Por otra parte, los estoicos no estaban en contra de los lujos. Defendían que era una señal de debilidad no ser capaz de disfrutarlos. Sin embargo, una cosa era disfrutarlos cuando se presentaban y otra cosa era rechazar tus principios, rechazar tu virtud, a cambio de esos lujos, a cambio del hedonismo que el poseerlos o disfrutarlos te producían. Aunque quizás a día de hoy no existan los grandes banquetes romanos, es fácil disfrutar de la comida ultraprocesada, que satura tanto el paladar con esos sabores extremos que disfrutar de una simple ensalada o de un trozo de pan es imposible. En la misma medida, los placeres como los videojuegos o las series de televisión o las redes sociales son estímulos tan potentes que te sumergen tan profundamente en el confort anestesiante que luego resulta imposible realizar tareas complejas y que requieren atención como la lectura o el pensamiento. Una persona sabia disfruta de los lujos, pero no permite que su ausencia le haga infeliz. Su ethos forjado le protege del confort anestesiante. El alma 3 es la aceptación radical, en este caso de la mortalidad. El hombre sabio y fuerte no tiene que huir de la vida, sino saber salir de ella. Séneca. Séneca escribe las cartas a Lucilio desde el destierro y en la vejez, acosado por unas armas que le acontecían desde la infancia y que le hacían sufrir terriblemente. Pensaba y reflexionaba con frecuencia sobre la muerte, y tiene un punto de vista muy diferente al que tenemos a día de hoy. Aun sintiendo la muerte cerca, aceptaba que, después de una vida bien vivida, actuando de acuerdo con la virtud, esta realmente no era un problema. De hecho, admiraba a aquellas figuras históricas, como Catón o Sócrates, que la despreciaron en todo momento, o incluso a una esclava suya, que sentía el mismo desprecio hacia la muerte que estos grandes pensadores. Aunque la visión que tenía Séneca de la muerte es compleja, podemos entenderla desde dos puntos de vista. En primer lugar, para él la muerte no era un problema que había que enfrentarse, sino que era realmente la consecuencia natural de la vida. Por lo tanto, para él lo importante era vivir de acuerdo a los principios y las virtudes, actuar con sabiduría y hacer lo correcto. Bajo esta regla, una vida breve, pero bien vivida, era aquella que seguía la virtud, aquella que tenía un rumbo, una dirección. Sin embargo, para él, una vida muy larga podía no haber merecido la pena, ya que actuaba de acuerdo a las necesidades del momento o al hedonismo. Una vida que era como un barco a la deriva, en la cual no había ningún sentido, ninguna dirección, y por lo tanto daba igual cuántos años le sumases. Por otra parte, defiende el papel liberador de la muerte, esa fuerza que iguala a todos los hombres, independientemente de su estatus, y que muchas veces no era un castigo, sino una liberación del dolor y el sufrimiento que podía acontecer ante una condena como podría ser la esclavitud, el destierro o alguna grave enfermedad. Aplicar estas armas requiere prácticas, y como cualquier músculo, la voluntad indomable se fortalece con la repetición. Tu tarea esta semana vuelve a ser simple, pero no sencilla. Vas a practicar la pausa estoica. El objetivo es que cada vez que te enfrentes a una situación que te genera ansiedad o miedo, apliques la pausa estoica para realizar 3 reflexiones. En primer lugar, examina. Cuando sientas un miedo, plantéate si este miedo es real o simplemente estás exagerando un miedo imaginario, infundado en tu cabeza. Un miedo realmente quimérico. Después te anticipa. Pregúntate, incluso si el miedo es real, qué posibilidades tienes para adaptarte a la situación, qué puedes hacer para reestructurarlo, para responder ante él, antes de entrar en pánico. En tercer lugar, remarca. Incluso si sucediera lo peor y tuvieras que sufrir este peligro, ¿existe alguna oportunidad detrás de él que puedas aprovechar? Un ejemplo típico sería si, por ejemplo, estás en el trabajo, has cometido un error importante y tu jefe te está regañando. Lo normal en esta situación sería montar en pánico y pensar, oh no, qué error más grave, me va a despedir. En este momento, aplica la pausa estoica. En primer lugar, examina. ¿Este riesgo de que me eche es real o quizás estoy exagerando mi error? En segundo lugar, anticipa. Piensa que incluso si el error es grave, a lo mejor existe alguna forma de solucionarlo. ¿Hay algo que puedo hacer para evitar que me echen o evitar que este error sea grave y tenga consecuencias peores de las que tiene? Y en tercer lugar, remarca. Incluso si te echa al trabajo, puede ser la oportunidad para emprender un nuevo proyecto o encontrar un nuevo trabajo que te apasione más que el que tienes ahora. Cuando apliques la pausa, no tienes que encontrar las respuestas perfectas. Lo importante es que has sido capaz de parar el ciclo del pánico y elaborar un proceso de pensamiento racional detrás de él. Y con esto poco a poco vas fortaleciendo tu escudo. Vivimos en la cultura de la validación de las emociones antes que la razón. Aunque es importante no despreciar tus sentimientos ni los sentimientos de los demás, tampoco es sano dejar que estos gobiernen por tu vida sin cuestionarlos en ningún punto. Recuerda que aquello que controle tus reacciones, en última instancia, será quien controle tu vida.
El objetivo mediante estas prácticas estoicas es ir poco a poco forjando una voluntad indomable, aquella que tenga el verdadero control y te ayuda a convertirte en el soberano consciente que estás destinado a ser. Soy Miguel Ángel Berral y esto es Habitúate. Si has encontrado valor en esta conversación, te animo a comprobar mis otros vídeos y espero que sigamos forjando juntos. Hasta la próxima.